Muy bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a Radiodeca. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que te encuentres. Hoy estaremos conversando, con Evelyn Corbea, que bueno, todo el mundo conoce, aquí como habitualmente en Radiodeca siempre nos acompaña. Y estaremos conversando sobre el cuerpo como umbral, como un altar vivo donde lo divino puede manifestarse. Gracias, Evelyn, por regalarnos este tiempo y hablar con nosotros. Gracias a ti. Bueno, así como hacemos habitualmente, voy a leer la biografía, eh, que bueno, aunque ya más o menos te conocemos, para recordar un poco a quienes se conecten esta vez y sean, eh, bueno, vengan por primera vez a Radioteca o quieren recordar eh, los datos que les regalamos para interesarse en, bueno, en esta conversación y también en tu persona. Evelyn nació en Cuba en 1997. Es una artista, performer y tarotista. Se graduó de diseño en la Universidad de La Habana. Ha recibido formación como actriz en el método Stanislavski, el proceso creativo orgánico de John Strasberg y la técnica Meissner con el monólogo interior de Antonin Artaud. Estudió danza buto en la escuela Aula Nostra. Forma parte del grupo de teatro antitotalitario Teatro Kairos y es cofundadora del colectivo performativo Lambre. Además, creó espacio para para la experiencia dentro del proyecto Radiodeca. Usa el tarot como herramienta filosófica y chamánica. Comparte su contenido en el canal de YouTube Territorio Fuego y su práctica está enraizada en la activación del fuego interior con un propósito creativo y regenerador, tanto a nivel personal como planetario. Cuéntame, Evelyn, o sea, en tu biografía se puede ver que has hecho una especie de proceso alquímico uniendo varios tipos de formación para llegar a lo que realizas hoy, que se trata de esta activación del fuego interior. ¿Se puede resumir así? Sí, yo creo que todo lo que he estudiado y todas las zonas en las que he explorado, al final todas se encuentran aquí en lo que estoy haciendo ahora, que es este trabajo con el tarot y también con la danza buto, con un fin chamánico transformador, para generar cambios a nivel colectivo en la realidad y cambios internos, por supuesto, en las personas con las que realizo estos talleres y también con el arte que muestro a partir de estas herramientas. Creo que hay como tres conceptos que son conceptos que usamos generalmente y casi todos tenemos como una especie de idea de lo que es, pero aún así siempre hay que tratar de aclarar de qué manera uno lo ve o desde qué perspectiva uno lo ve. Uno de ellos es, bueno, de los más generales, uno de ellos es el cuerpo, otro es lo divino y bueno, finalmente algo que es más específico y es qué cosa es el Budo. O sea, de manera sencilla, ¿nos puedes decir cuál es tu visión acerca de estos tres conceptos? Ujú. Claro. El cuerpo, como lo trato, como lo reconozco, lo veo como un instrumento que nos sirve para relacionarnos con el mundo. Y este instrumento se puede afinar, se puede sensibilizar, y es justamente lo que intento hacer, y a eso me refiero con la activación del fuego interno, de esa sensibilización que se puede lograr desde el propio cuerpo para experimentar la realidad y tener una presencia más sensible en el mundo, que significa también más regeneradora, más creadora, donde puedas usar tu propia experiencia encarnada con un fin creativo a nivel colectivo, cambiar la realidad desde el propio cuerpo. Luego, a lo divino me refiero con la relación con algo que está más allá de nuestra lógica limitada y que sabemos que guía nuestros pasos en el mundo, pero pertenece a un lugar todavía no reconocido por nuestra mente racional y encerrada en estructuras rígidas. Y también esa relación
con algo que nos sostiene y que sostiene nuestra experiencia aquí, que no sabemos qué es, cómo se llama, no lo podemos tocar, pero de alguna manera en momentos específicos lo hemos sentido, lo hemos experimentado. También me refiero a lo divino con las fuerzas arquetípicas, con los mitos arquetípicos que rigen nuestra manera de operar en la realidad. Y, y que mientras estén en la sombra, como habla Carl Jung, entonces vivimos en base a automatismo que crean un destino específico, pero si los hacemos conscientes, esos arquetipos, esas fuerzas superiores, esos mitos que rigen nuestras realidades y nuestra forma de expresarnos, entonces podemos junto a ellas crear nuevas realidades, crear nuevas narrativas. Y el Buto, hay muchas maneras de expresar lo que es la danza Buto. El Buto surge en la posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial en Japón, pero el Buto al que yo me refiero y en el que me apoyo para esta experiencia inmersiva que vamos a hacer, para mí es la danza del amor por cualquier manifestación de la vida. El Buto es totalmente inclusivo y hace que nuestro cuerpo sea totalmente inclusivo con todas las formas, porque normalmente nos relacionamos con las realidades de nuestro cuerpo con unas formas muy rígidas que no cambiamos, que no modificamos. Y en el Buto tú puedes crear nuevas configuraciones formales, no hay una jerarquía formal. Entonces permite que además al crear esas nuevas configuraciones formales, generes nuevas configuraciones nerviosas y también puedas permitirte abrirte a un lenguaje mucho más poético y fuera de las narrativas oficiales. Mm. Bueno, justo mencionas que a partir de esta danza, o sea, el Budo, el cuerpo se convierte en una especie de vehículo psiconáutico para atravesar los velos de la realidad ordinaria y entrar en comunión con las fuerzas que lo habitan. A mí me recuerda un poco la especie de evolución que ha habido en la ciencia, donde lo material, digamos así muy rápido, que es el cuerpo, de pronto se reconoce en él una especie de algo, vamos a decir temporalmente, algo invisible, que lo va a transformar en algo más. Y también mencionabas a Carl Gustav Jung, que fue, bueno, conoció varias de las filosofías orientales y a partir de ahí también describió la psiquis o aquellas fuerzas que de pronto nos unen o nos mueven o hacen que tomemos un camino u otro y inspirado también en esta filosofía oriental que dice que lo psíquico es mucho más real que lo material. Así como tú crees que hay realmente una división entre este mundo material y lo psíquico, o quieres probar, no sé, a través del budo que esto realmente no existe y que no hay una disolución verdadera entre lo psíquico y lo material. Yo creo que está comprobado que somos energía, que la energía vibra en determinadas frecuencias y que lo que hace es que seamos una materia, percibidos como materia sólida, es la frecuencia en la que está vibrando esa energía que hace que se generen estas formas. Entonces, entendiendo esto, se puede comprender que la energía, que al final es como la esencia de lo que es toda la realidad, desde cualquier ámbito de estudio se puede entender esto, es también tanto la forma física como, como el lenguaje hablado, como el lenguaje onírico, todo eso es energía. Entonces, el cuerpo no está separado de esto. El cuerpo es también energía que está condensada y que si nosotros sensibilizamos y hacemos maleable nuestra percepción del cuerpo, entonces podemos acceder también a los secretos que hay en el cuerpo, a la poesía que vive en el cuerpo, porque además la materia de la que estamos conformadas es materia reciclada, o sea, es materia que viene incluso de las estrellas, del cosmos, que viene de una historia de la humanidad pasada, pueden ser restos de animales, restos de eh, cosas inorgánicas, objetos inorgánicos. Y nuestro cuerpo no es algo rígido, o sea, está formado por todo eso. Entonces, lo que hace Buto precisamente es entrar en contacto con esos misterios que habitan el cuerpo y que desde la ciencia también puede ser perfectamente entendido. Parece ser que se requiera como grandes niveles de abstracción para entender que el cuerpo sea una materia reciclada de las estrellas o de las plantas, no sé,
otros seres, pero una cosa más, o sea, menos difícil de entender es que, o sea, y que cotidianamente eh, tenemos que lidiar con eso, es que es la gravedad o es las demás fuerzas naturales que, bueno, cualquiera puede comprobar enseguida si deja caer un objeto o simplemente intenta algo que puede ver en otros seres como volar o intentar quedarse quieto en un espacio. ¿Cómo ocurren estos talleres? Tú empiezas como has- em, haciendo que uno o una sea más consciente de estas fuerzas naturales, Mm. o también mencionas en la promoción del taller que trabajas con tarot, con la astrología. O sea, cómo se puede pensar también desde una manera científica todas estas vías psíquicas y místicas que propones para justamente entrar en esto que también es muy natural y cotidiano. A ver, empezamos en los talleres siempre bajando la tensión, descentrando la atención de los pensamientos donde vivimos la mayor parte del tiempo los seres humanos a las sensaciones físicas. Entonces, la primera parte para comenzar en esta experiencia inmersiva que vamos a hacer está completamente relacionada con sentir lo que ya es, el cuerpo, las sensaciones, poner atención en las sensaciones sutiles, por ejemplo, un ardor en una zona del cuerpo, una picazón en un dedo. Y así, mientras mantenemos y ejercitamos esa tensión por un largo tiempo, podemos entonces bajar a sentir el cuerpo, como lo puede sentir un animal y nosotros como animales, ¿no? Entonces, esto es perfectamente comprobable, ¿no? También sentimos la gravedad, sentimos el peso de la gravedad, nuestros huesos que pesan y que caen. Y ya con hacer este ejercicio, simplemente con poner la atención ahí, la poética de nuestro lenguaje, de la manera en que expresamos el mundo y lo entendemos, ya cambia y ya se hace más maleable. Por eso Bailar Buto te puede ayudar un montón a escribir poesía, porque estás haciendo nuevas conexiones neuronales, estás poniendo atención en otras maneras de percibir la realidad que no son hipermentales. Eh, y con respecto a cómo podemos relacionar lo de misticismo, hablar de divinidad con la ciencia, em, yo, bueno, tengo varios referentes, entre ellos Antonin Artaud, que lo dice en mi biografía, pero Carl Jung a nivel científico es en el que más me apoyo para todo esto. Y Jung habla de que uno de los problemas que pasó con la ilustración, o bueno, no vamos a poner un momento específico, es que además de que el hombre moderno ha perdido su conexión con lo instintivo, con lo animal, con lo salvaje, poniendo la razón por encima de todo, también ha perdido la relación que tiene con lo divino, con el mito personal que trasciende el lenguaje cotidiano. Entonces, esto es justamente, yo creo que la mayor necesidad que tiene la humanidad ahora mismo, tanto conectar con las fuerzas primordiales, con nuestra naturaleza animal, humana, pero también con estas fuerzas superiores que nos trascienden. Es simplemente entender que no, que como humanos no tenemos la última verdad sobre la existencia y que hay un orden superior. Y entonces la búsqueda de este taller va a ser desde el cuerpo, lo más humano, lo más terrenal, las sensaciones físicas, expandirnos y abrir nuestra percepción para poder entender también esas fuerzas que están por encima de nuestra comprensión de nuestra mente limitada. Porque al final es la mente la que está ahora mismo socialmente bajo control de todo. Entonces, poner atención al cuerpo para entender que somos parte de un orden superior. Bueno, justamente, o sea, me gustaría también que me ayudaras a navegar una contradicción aparente que hay en lo que en lo que nos propone. Primero mencionabas o sea, la crítica a la ilustración, la crítica a la modernidad, hablabas de Jung, hablabas de Antonin Artaud, que justamente son grandes críticos o grandes referentes cuando uno quiere
darse cuenta enseguida de que la verdadera tradición, la modernidad que nos propone cosas tan sólidas, tan tangibles, al final termina con regalarnos la verdadera tradición que es el individuo. O sea, tú haces una especie de crítica a la modernidad, a la ilustración y terminas diciendo o aportando una crítica también política porque dices que es una conexión y lo que quiere lograr el taller es entender la existencia como placer compartido. O sea, a mí me recuerda un poco a las ideas originarias que había del arte, donde lo bueno, lo bello y lo útil, tan criticado también, no estaba dividido. Y además de eso, a una filosofía de la antigüedad que también se conoce como individualista, que alienaba al hombre, que es el hedonismo. Él también proponía como una especie de disolución de los demás, de la naturaleza. Sin embargo, aquí tú estás trayendo todas estas maneras de comprensión a una especie de unidad. O sea, me parece, obviamente para hablar sobre experiencia siempre va a quedar un remanente de misticismo. Ahora, ¿cómo tú dirías? O sea, yo sé que lo estoy poniendo como en términos muy intelectuales, pero ¿cómo tú dirías que la experiencia ayuda a que todas estas especies de herencias culturales, intelectuales, vengan a integrarse mejor a la experiencia que tenemos también de la encarnación, a la experiencia que tenemos de los otros y a la experiencia que tenemos del espacio? No solo físico, sino también de las fuerzas que se generan en la interacción entre nosotros, entre la naturaleza. Yo creo que justo el Buto ya en sí tiene el poder de hacernos entender desde la experiencia esa conciencia de unidad. Y por eso he decidido en mi vida profundizar en este arte, porque estos no son cosas que yo pueda eh, entregarle esta verdad a las personas desde una explicación. Estamos hablando de experiencia. Entonces, simplemente el descentrar la atención de la mente, bajarla a las sensaciones y entender que, o sea, la mente es lo que nos individualiza y lo que de alguna manera genera una identidad separada del resto. Pero cuando tú bajas a las sensaciones físicas, cuando bajas al cuerpo, cuando tu atención va a zonas más sutiles, más originarias, prelenguaje, o por lo menos cercanas a un lenguaje más oracular, más poético. Entonces ahí se disuelven estos límites que separan, que establecen identidades rígidas. Ahí te das cuenta realmente que todo está mucho más unido, más relacionado. Pero es desde la experiencia, ¿no? Como que te lo puedo decir así, va a pasar esto, si lo haces va a pasar esto, pero solo lo puedes sentir bailándolo, probándolo. Sí, yo creo que simplemente hablar de experiencia ya es en sí mismo esto que estábamos hablando, una crítica a la ilustración, una crítica a la modernidad, una crítica probablemente incluso a la contemporaneidad, donde parece que se ha perdido todo lo que es particular o todo lo que es místico o también el arte como esta dimensión de terapia, como encuentro con lo que no tiene referente todavía. O sea, Ujú. parece incluso muy loco pensar que a estas alturas todavía podemos encontrar o participar de algo que no tenga referentes. Em, Dentro del taller, o sea, ¿cómo serían tus talleristas ideales? ¿Tiene algún requisito las personas para participar? No. Las personas ideales son las personas que estén dispuestas a experimentar, a sentir su cuerpo, que tengan muchas ganas de conectar con su cuerpo y de conectar también, claro, por supuesto, que tengan un interés de chamánico, de conexión con fuerzas superiores, que les guste el misticismo, experimentar en ese sentido. Pero sí, cualquier persona que esté dispuesta a eso, no hay límites. ¿Y cuál sería, qué tiempo, o sea, cómo tú describirías así generalmente cómo transcurriría un taller?
La idea, más que taller, es una experiencia, donde hay una poética, en este caso es la poética de conectar con los dioses, donde vamos a trabajar con la carta astral de cada persona que participe en el taller y vamos a definir a qué dios específico le va a bailar esa persona. Entonces, lo primero que vamos a hacer es caer en las sensaciones físicas, en el cuerpo, para generar esta apertura, esta sensibilidad en el propio cuerpo. Y desde ahí vamos a hacer una invocación a estos dioses, a estas fuerzas superiores, que no son más que arquetipos que pertenecen al inconsciente colectivo y que simplemente vamos a bailar con ellos, a experimentarlos, a relacionarnos con ellos con una intención común. O sea, vamos a abrirnos a llamar a estos dioses, a llamar a estas fuerzas arquetípicas, cada uno la que se haya elegido en su carta astral, y vamos a empezar a relacionarnos con ella primero desde un distanciamiento, donde tú no eres eso, donde esa fuerza, ese Dios te es ajeno, y te empiezas a relacionar con él desde estas prácticas poéticas, donde yo voy a estar guiando todo el proceso con una ofrenda también, una especie de invocación, luego vas a jugar con este Dios, vas a bailar, quizás vas a luchar, a hacer el amor, hasta que finalmente puedas integrar en ti ese arquetipo, ese Dios, y puedas experimentarte a ti misma siendo esa, esa fuerza arquetípica. Entonces, ¿cómo bailarías tú si fueras Venus? ¿Cómo sería la danza de Venus en tu propio cuerpo? Experimentar ese arquetipo en nuestros cuerpos. Y también la intención de esto es muy política, porque la idea es que las personas que participemos conectemos con nuestro propio poder creativo, que recordemos que somos creadores de la realidad. Por eso digo crear realidades de placer compartido, porque tal parece ahora mismo, por lo que nos venden las noticias, los medios de comunicación, que es imposible cambiar lo que está sucediendo y que el cambiar lo que está sucediendo debe hacerse desde el sacrificio, desde una especie de inmolación, y en realidad lo que estoy poniendo sobre la mesa aquí es que desde ese placer y desde esa conexión con nuestra propia divinidad, con entender que somos parte de un todo creador y que también podemos desde nuestro deseo dirigir estas fuerzas superiores, se puede cambiar la realidad. Se puede cambiar la realidad y mientras más personas sean con esta intención común, pues más rápido va a ser. Mientras más personas seamos conectando con nuestro propio poder, más eficiente también serán estos cambios. Sí, hay una salvedad que haces también sobre que no va a haber una especie de sometimiento a estos dioses o a estas fuerzas, sino que, o sea, no hay una relación vertical, sino que va a haber una especie de búsqueda de un tipo de relación que tampoco voy a llamar horizontal para simplificarla, pero de alguna manera es una relación danzante, o sea, que se mueve en múltiples puntos, en múltiples planos, en múltiples ángulos, como quieras imaginarlo, o sea, solo hay que ponerle como más dinamismo al tipo de relaciones que normalmente solemos pensar y se me ocurre que en esta idea de trascender lo que normalmente o cotidianamente se entiende como humano, es completamente lógico conectar con los dioses que tienen estas características de, no sé, comúnmente, no todos los dioses son así en todas las culturas, pero comúnmente son inmortales, o sea, no están presionados con el tiempo como habitualmente estamos, o tienen, como mencionabas antes, un tipo de poder que les da un papel muy específico en el mundo, sin el cual, por ejemplo, no sé, pienso en la diosa de la naturaleza, no habrían las cosechas o no nacerían los frutos, o no sé, sin el sol esto tampoco pasaría. O sea que al mismo tiempo de que son inmortales digamos, pueden de pronto salirse de sus obligaciones, tienen una obligación muy específica y una importancia muy específica que sin eso el mundo no sería lo mismo. O sea, eso llevado a lo humano me parece muy interesante. O sea, como reconocer que cada uno de nosotros es un Dios y, y precisamente interactuar desde ahí. Sí, exactamente. Y también
Hay algo que se nos ha sido quitado en algún momento, que es esta conciencia de nuestro poder creativo, de nuestra divinidad y de nuestra relación creadora con la realidad. O sea, parte de esta experiencia y de esta idea de hacer estos talleres es reconectar de la manera en que lo hacen las culturas originarias, culturas chamánicas o algunas culturas orientales, con ese poder de comunicación con la realidad, como los chamanes que le hablan al sol o que controlan el clima los grupos aborígenes que se unen y en sus danzas invocan tener buenas cosechas o el poder cazar un animal, que además cuando cazan este animal también tienen una relación con ese animal de comunicación. Y se trata de eso, de recuperar nuestra propia comunicación con la realidad, nuestro propio mito personal, donde seamos creadores todo el tiempo de esta realidad, co-creadores con los dioses, con estas fuerzas arquetípicas. Porque ahora mismo, por esta individualización, estamos muy separados del exterior. Pensamos que somos un individuo con paredes que nos separan del mundo, pero en realidad no es así. Decía, si lo vemos desde la energía, desde la física cuántica, podemos entender que en realidad todos somos energía vibrando en diferentes frecuencias y podemos contar con esta capacidad maleable de la realidad para llevarla hacia los sueños que nos interesa vivir. Se me ocurre también una especie de crítica a la estética, porque a veces olvidamos que estética al final es aesthetic, que es sensaciones. Hemos hablado todo el tiempo de sensaciones, es casi lo mismo decir estética, y solemos pensar que o sea, la vista es el tipo de sentido superior. Sin embargo, yo creo que cuando se habla de la danza, y esto es una tesis que yo comparto con otros teóricos de la danza, no sé si tú estarás de acuerdo, estamos hablando esencialmente de tacto. O sea, de pronto, cotidianamente usamos un montón de símbolos para comunicarnos visualmente, como puede ser la elección de un color, la elección de un tipo de ropa, la elección de un símbolo que diga desde muy lejos quiénes somos, pero puede ser otro como la elección de una fragancia que también sea un signo de tu personalidad. Y se ha demostrado que increíblemente, aunque podemos hablar de muchas diferencias entre culturas, hay colores, hay olores que trascienden estas diferencias culturales. Ahora, ¿cómo tú dirías con respecto primero, para ponerlo así un poco ordenado, si estás de acuerdo en que la danza tiene que ver o es como la que salva este sentido, el arte que salva este sentido del tacto? ¿Qué dirías cuáles son estas especies de experiencias táctiles, digamos, con el mundo, con los otros, con las fuerzas, que el buto pone más en relevancia? Ujú. Sí, estoy de acuerdo con que la danza salva el tacto y el tacto incluso con el propio aire. La sensibilidad de la piel con el aire, por lo menos en la danza Uto, se salva, se rescata, se experimenta y además es muy beneficioso experimentarla y percibirla. Em, y la otra pregunta era, Sí, como ¿qué pondría de relevancia, o sea, con respecto al sentido del tacto? O sea, es algo muy abstracto que he pensado y que en mis propias experiencias como, o sea, en las artes escénicas y en la performance, no he podido extraer del todo, pero, o sea, te pregunto a ti como alguien que ha tenido mucha más camino dentro del mundo de la danza. sí, básicamente en Buto lo que hacemos es caer en estas sensaciones de tacto. Entonces es muy importante para el Buto, por ejemplo, sentir la temperatura de mi mano ahora en mi cara. Eso que se genera ahí, que no, que es un puente entre mi mano y mi cara, que es algo nuevo, que es cuando la palma de mi mano, por ejemplo, con mi cara, se genera algo, una sensación, que también puede ser entendida como un sueño, como una poética. Y desde ahí se juega mucho, ¿no? Con el tacto del pie, la planta del pie caminando en el suelo, entender que la imagen que tenemos del suelo es plana, pero en realidad el suelo tiene relieve, por ejemplo.
o con las paredes. Es entender también que cuando estamos en el espacio, hay memorias en el espacio. Y también esto puede influir en nuestras danzas. O sentir una fragancia desde el olfato, pero también el tacto de la nariz con el aire. Es como en Buto vamos a estas experiencias sutiles, a estas sensaciones sutiles. Vamos a sentir también nuestros órganos internos, nuestros huesos. Hay mucho trabajo con el hueso, no con los músculos, con sostenerte en la danza desde los huesos y desde la gravedad. Ponemos la atención en la gravedad, en cómo caes, en cómo estás sostenido por la tierra. Entonces es imprescindible en Buto estos mundos sutiles de la sensación. O sea, eso es la danza Buto, es regresar ahí, es regresar a sensibilizar cada zona de tu cuerpo, tanto de la piel como de los órganos internos, los huesos, y hasta que sea puente, ¿no? Hasta que el cuerpo mismo sea un cuerpo resonante con el espacio. Sí, ya comentaba sensaciones que son, digamos, universalmente sentidas, para usar un pleonasmo, que es la temperatura o la respiración o la idea de la gravedad o la idea de cómo la materia de pronto no es tan libre como la imaginamos. Y al mismo tiempo, esta especie de no libertad, o sea, entender esta no libertad o esta libertad negativa es en sí mismo una liberación. O sea, Ujú. una liberación de algo que no comprendemos y que por supuesto no es posible comprender, no voy a decir la mente, sino solamente con la mente o solamente de una manera intelectual. Y como estas especies de sensaciones lo más cotidianas y automatizadas posible, traerlas a la conciencia permiten que se pueda tener un trabajo poético. O sea, yo creo que la propuesta un poco es cómo estar más consciente en el mundo y a partir de sustratos que normalmente hemos automatizado o pasado a un plano de menos control. Bueno, control no es, no es la mejor palabra, pero a un plano donde, digamos, como decía antes, está un poco como relegadas, ¿no? De lo poético, Ujú. porque se piensa que de tan presentes, de tan constantes, no pueden ser objeto de poesía, objeto de sutileza, objeto de creación artística. A ver, es que el cuerpo en sí mismo ya tiene todas las respuestas. Y el cuerpo humano es, es el cosmos, Es sabio, es ¿no? un microcosmos, ¿no? Entonces, en tu propio cuerpo tú puedes pasártela muy bien con tu propio cuerpo, ¿no? Lo podemos ver desde diferentes puntos de vista. O sea, las personas bailando saben que se divierten mucho bailando cualquier cosa, haciendo el amor, yo qué sé, cuando corres, haces algún deporte, sabes que en tu cuerpo, el placer está en el cuerpo precisamente porque podemos sentir el mundo a través del cuerpo. Y lo que hace Buto es potenciar esa sensibilidad, aumentar tu capacidad de sentir placer. Hay muchas maneras de llamarle Buto, mucha gente le llama la danza de la oscuridad, hay como esta visión tenebrosa de Buto, pero en realidad para mí es la danza del placer absoluto, supremo, la danza que te permite experimentar la vida cada vez más, sentir cada vez más. Y bueno, es eso. El Buto es para el Buto y esta experiencia específicamente el trabajo que yo quiero hacer, que se puede ser diferente a otros trabajos que se hacen con el buto, pero específicamente este va enfocado a aumentar nuestra capacidad de sentir placer y por tanto de generar realidades placenteras y entender que se puede crear realidades desde el placer y para el placer. Y con placer no me refiero solo a lo agradable como lo rico y lo bueno. También poder sentir el placer de cuando estás triste y lloras, estar presente en ese llanto, sentirlo, sentir la gota cayéndote en la cara, el frío de la gota, el ácido, el olor, poder estar realmente presente en la vida. O la adecuación con el estímulo que estás recibiendo, porque sería Exacto. un poco absurdo que, no se sintiera tristeza bajo alguna circunstancia. Que bueno, Ujú. en el estrato humano todo es posible. Y Sí. bueno, ya un poco para terminar y abrir el micrófono y que bueno, los demás puedan participar.
en esta especie de activación erótica, en el sentido de placer y en esta activación mística, que como había dicho antes, por supuesto, incluye o sea, lo erótico que es tan cotidiano, como más o menos intentamos deconstruir, y lo místico, que aparentemente es tan trascendental. A mí me encanta como la propuesta que tú haces, es una especie de viaje de vuelta, pues tú dices, tú hablas de quitar los velos de la realidad cotidiana, de conectar con los dioses. Entonces, esto habitualmente parece que uno va a entrar en un lugar completamente novedoso o muy difícil de acceder de alguna manera. Sin embargo, creo que esta activación erótica y mística propone justamente lo contrario, ¿no? Que tú puedas llevar a tu cotidianidad también esa especie de conciencia de que la trascendencia es aquí y ahora, de que el erotismo es también una crítica a estas sociedades que nos imponen trabajar por encima de nuestras fuerzas o em, practicar algún tipo de actividad habitual que no tiene que ver con nuestra personalidad o nuestro camino de vida o lo que realmente nos hace ser felices en la vida cotidiana. Sí, exactamente. Se trata de llevar todo esto a la cotidianidad, o sea, de integrar cuando me refiero a lo divino, me refiero al orden natural divino, a que la naturaleza, el orden de la naturaleza es divino, o sea, es una conciencia divina que se ha formado de una manera específica. Y los seres humanos intentamos estar por encima de eso, creemos que estamos por encima de eso. Y esta vuelta al origen y esta vuelta a los dioses es precisamente regresar a ese lugar que está perfectamente ordenado y del cual hemos intentado escapar y por eso nos sentimos tan mal. Entonces, se siente muy natural regresar ahí. Es muy natural. Es muy, es fácil incluso. O sea, en una clase, las personas con las que ya hemos estado practicando esto, em, es fácil. O sea, simplemente dejar de poner la atención en los pensamientos y ponerlos en tu cuerpo, que ya tu cuerpo sabe, lo sabe todo. Es recordar un poco también de lo que se trata. Sí, romper eso que te dicen que no escuchas a tu cuerpo, no escuchas a tu corazón, o algo que tienes que normalmente practicas para poder entrar en este juego sistémico de otras personas que toman otras decisiones por ti. Bueno, lo que quería dejar al final era esta idea de que este taller, esta experiencia, es una especie de activación erótica y mística, pero eso no quiere decir que eso vaya a quedar encerrado en el taller o para un momento específico y puntual, sino que es como empezar a una especie de camino que va a servir en la cotidianidad y en tanto, es, o sea, no va a quedar solamente en los 3 o 4 días de taller que estás proponiendo. Em, Ahora sí abro Sí. los micrófonos por si Fernando, Jorge, José o Mabel quieren hacer alguna pregunta a Evelyn. Hola, yo quería preguntar que, más que una pregunta, era pedirle a Evelyn que nos contara de las dos experiencias anteriores que ha tenido con un taller similar a este, cómo ha sido y esto mismo de lo que ella se imaginó que escribió como promoción del taller, como objetivos del taller, que quizás alguien lo pueda leer y parecerle muy abstracto, después cómo con los que lo pasaron se sintieron y qué fue, ¿no? Cómo entraron al taller y cómo salieron después, ¿no? Un poco. Comparando eso con los objetivos que ella se había propuesto. Vale. Y después yo quiero que tú hables sobre tu experiencia Sí, como Fernando también ha estado participante. en algunos de los talleres, ¿no? Claro, estuvo en los dos que he hecho hasta Sí, ahora. es como pedir a la tallerista que haga reseña de sus propios Claro. talleres. Pero vale, yo voy a hablar. O sea, para mí ha sido, de hecho, me lanzo a hacer este taller público y oficialmente, precisamente porque mi experimentación con los dos talleres anteriores para mí ha sido muy favorable y sorprendentemente favorable, porque todo esto que yo estoy hablando aquí, para mí estaba antes en mi cabeza
y en un nivel de abstracción también. Porque yo he experimentado con el buto bastante, pero con el buto con esta intención chamánica y de transformación y creativa. Tu experiencia era más disciplinada, digamos. Mi experiencia con el buto, cuando yo pongo buto con chamanismo, mi experiencia con el buto se refiere más al caer en este misterio, en estas sensaciones innombrables, en en este no lenguaje previo, más originario, ¿no? Más de sentir las sensaciones en el cuerpo y rendirse ante el misterio. Pero cuando le añado la palabra chamánico, ya hay una intención creativa de transformar la realidad, de relacionarte con el mundo para, con esas fuerzas arquetípicas, dirigir las energías hacia un deseo muy humano, como los chamanes que hablan con el sol para que las cosechas se den, ¿no? Y esto estaba en mi cabeza y con los dos talleres, experiencias que hemos hecho, realmente he visto que es posible hacerlo y bueno, sí, ha sido muy bonito. ¿Qué puedo decir? Y ahora le Entonces, preguntaría a Fernando, Fernando, a mí me da mucha gracia, como dice, como los chamanes, cuando hablan para las cosechas se den. A veces yo creo que el principal obstáculo para pedir un deseo no es pedir el deseo, sino a veces entrar en contacto con cuál es ese deseo realmente, porque sí, vivimos un montón de sueños de otros, deseos de otros, y a veces no sabemos bien dónde está nuestra participación en esa elección o en esa especie de camino vital que estamos transitando. claro. Cuando caes en el cuerpo también el sueño va cambiando, ¿no? Porque el cuerpo tiene respuestas más reales sobre cuáles son sus deseos. Entonces, es parte del trabajo que hacemos al principio de entrar en el cuerpo para preguntarte qué es lo que quiere tu cuerpo. Y también el deseo se puede transformar. Puede haber como una intención, un impulso que te quiere llevar hacia un lugar y tú puedes empezar nombrándolo de una manera que luego cambia. Pero hay algo que te mueve que puede ser muy humano, como querer tener dinero a fin de mes sin tener que preocuparte. Y de hecho, vamos a partir de ahí en este taller, de esas preocupaciones muy humanas, muy relacionadas con dinero, salud, amor, deseo sexual, whatever, que es muy, muy humana, que te anclan en tu vida humana cotidiana. Y entonces desde ahí poder colaborar con los dioses en en este viaje, en esta experiencia. Sí, a mí me parece súper bonito también que parte también de conectar con el deseo también es conectar con los límites y ver qué tan reales o tan aparentes son. Cuando uno puede pensar en una poética del cansancio o de la insuficiencia, algo que ha sido tan demonizado, hablo de la manera negativa porque de pronto demonizar no es necesariamente negativo. em, que eso ayudaría a trascender un montón de insatisfacciones o una especie de incomprensión o de falta de integración de algo que es que constantemente estamos lidiando, ¿no? De poder estirar Ujú. el brazo y no llegar a un lugar específico o este movimiento, este ángulo propicia que gaste más o menos energía para alcanzar lo mismo. Bueno, de nuevo estoy como abstrayéndome bastante, pero es que el mundo de la danza, increíblemente, aunque es el sentido del tacto, que parece ser algo tan inmediato, tan bruto, ¿no? Como dirían los filósofos de la modernidad, eh, al mismo tiempo trae un montón de preguntas que son muy, muy abstractas y muy difíciles de poner en palabras. O sea, casi no tenemos palabras para describir las sensaciones táctiles o tenemos muy pocas, muchas menos que las que tenemos para describir las sensaciones visuales o auditivas. Para que cuentes tu experiencia en detalle. Hola. Fernando, ¿tú has llegado ahí a esta, como el tacto o cómo ha sido desde qué sentido tú has integrado mejor tu experiencia con Budo? Yo lo más cercano con lo que puedo comparar el puto y igual se quedaría como difícil de entender si no has vivido esa experiencia. Es con la meditación vipassana, en el sentido de que estás todo el tiempo tratando
de aterrizar tu conciencia y llevarla al cuerpo y llevar todo ese poder que tienes en tu mente todo el tiempo pensando en el pasado o en el futuro sin realmente vivir el aquí y el ahora, gastando ahí como mucha energía en esos procesos mentales que al final no te llevan a nada porque tú estás aquí ahora, no vas a resolver nada viviendo en esos estados de no presencia. Esa tensión y ese poder mental lo usas en atender y escuchar tu cuerpo y en sentir tu cuerpo. Y pasa lo mismo que con el Vipassana, que comienzan a salir muchas emociones guardadas que tenías eh, de no se sabe cuándo, emociones que pueden haber sido de ese día por la mañana que te levantaste y chocaste quizás con el mal humor del chofer, de la guagua, cosas tan sencillas como esa, o como cosas que te pasaron en tu adolescencia o en tu infancia, o en una relación que nunca cerraste las cosas. Las emociones que tenemos normalmente y que no hablamos, no las expresamos en su momento, nos quedamos ahí como masticándolas. Entonces, cuando haces esos procesos a través del cuerpo y del viaje que propone Evelyn en cada taller, sales como muy descolocado porque has tenido como un trabajo interno muy fuerte del cual no has sido consciente tampoco porque como que no tienes la perspectiva para verlo tan objetivamente al ser tan reciente, pero poco a poco vas integrando eso en tu vida cotidiana y vas sintiéndose como alivio, ¿no? Como quizás al principio en el taller o justo al final te sientes muy como cargado, muy denso, muy como no sabes lo que está pasando, pero poco a poco vas conectando de nuevo con esa conciencia y con el proceso que has transitado y sientes como una carga, ¿no? Que te quitas de encima, como si te quitas de encima mucho un peso que tenías bastante antiguo y se siente uno mucho más ligero y más presente. Yo recuerdo que cada vez que hacemos un taller es como estás muy con los sonidos, muy con tu cuerpo, muy con las sensaciones, muy en el aquí y el ahora. Y es algo que tú dices, wow, no, es algo colateral además, no es el objetivo del taller, pero que se siente muy bien y que es algo que creo que hay que practicar con frecuencia, ¿no? Cada cierto tiempo. Si no tienes que ser un practicante de budo semanal o algo así, pero cada cierto tiempo sí como pasar un taller para volver de nuevo a bajar y a liberar esas energías. Es una especie de danza total, el budo, ¿no? Pues encuentren en la descripción de esta entrevista todas las indicaciones para poder acceder a este espacio de experiencia que va a conducir Evelyn Corbea. Y desde aquí, por supuesto, recomendadísimo. Y nos vemos en una próxima conversación de Radiodeca. Muchas gracias, Evelyn, por estar hoy con nosotros y conversar. Gracias a ti, Juliana. Me ha gustado mucho conversar contigo. Y gracias a mi familia por los comentarios tan lindos que me dijeron. Ahora los voy a llamar para seguir hablando.